¿Lees la palabra de Dios y no la entiendes? La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, les invita a escuchar su programa, La Espada del Espíritu, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio Bucarica de Todelar, 1050 AM. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. La Iglesia de Jesucristo el verdadero camino les da una cordial bienvenida al programa La Espada del Espíritu. Con ustedes, Elsa Salas Mejía. Les damos un cordial saludo, le damos gracias a cada uno de ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Sabemos que les gusta nuestro programa, sabemos que cada uno de ustedes se siente edificado por medio de la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor porque nuevamente nos permite estar, enseñar, redarguir con paciencia y doctrina la palabra de Dios. Nosotros no queremos contender con su fe, queremos aclarar y sacarlo de sus tinieblas y sacarlo de las falsas y erróneas creencias que lo pueden llevar a la condenación y lo pueden llevar a un juicio del cual seguramente nosotros no vamos a salir bien librados. Por eso Jesucristo el verdadero camino les ofrece sus programas. Radio Todelar, dial 1050 de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Radio La Brújula, dial 93.4 de 8 a 9 de la mañana y de 8 a 8:30 de la noche. Queremos invitarlos para que usted, si se siente edificado por la palabra, si se siente edificado por los mensajes, nos regale una llamadita al 696-2951 y nos dé su opinión acerca del programa y de las enseñanzas. ¿Y qué le gustaría a usted que le enseñáramos? ¿Cuáles son sus dudas? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuáles son sus miedos con respecto a cumplir la palabra del Señor? Vamos entonces a orar y a pedirle al Señor que nos bendiga en este día de hoy. Señor, en este momento especial queremos darte gloria, queremos darte honor, queremos darte, Señor, toda la gloria, la honra, el poder y la magnificencia. Sabemos, Señor, que tú eres grande, sabemos, Señor, que tú eres poderoso, sabemos, Señor, que apartado de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a ser esos verdaderos creyentes basados en la palabra de Dios. Ayúdanos a caminar en la integridad y en la transparencia y sobre todo en la honestidad y la verdad de Cristo en cada uno de nosotros. Bendice todo aquel, Señor, que en este momento está pasando por una dificultad, tiene una enfermedad, un dolor, una angustia. Seas tú, Señor, el Salvador, el sanador y aquel que provee para todas las cosas que en este momento Él necesita. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este programa, en este momento y en este espacio radial. Gracias, Señor, por la persona que hace que este programa sea y que reciba la persona que escucha un mensaje de paz, de armonía, de conocimiento. Bendiga a la persona, Señor, que hace posible que este programa salga al aire. Gracias por la emisora que nos ha dado, nos ha vendido este espacio para poder traer el mensaje de Cristo a todo aquel que quiera ser salvo. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia de Jesucristo el verdadero camino viene trabajando unos temas con nuestros amables oyentes en las horas de la noche. Sabemos que estamos trabajando para que usted y yo entremos en la sintonía de la palabra de Dios. Nosotros venimos hablando acerca del creyente y la Biblia,
Pablo es el que nos enseña, nos instruye las diferentes formas y maneras de cómo un creyente puede tener como esa responsabilidad o tener esa función o ese cargo dentro del cristianismo o dentro del templo de Cristo Jesús. En días pasados nosotros hemos hablado de que el predicador, el creyente puede ser un predicador, el creyente puede ser el siervo de Cristo, el creyente puede ser un vaso, el creyente es un labrador, un sembrador y un guerrero. Hoy vamos a estudiar y vamos a aprender otra simbología u otra semejanza que nos enseña el apóstol Pablo con respecto al creyente y la Biblia. Pablo en 2 de Timoteo 2:15 nos enseña de la siguiente manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Entonces fíjense que aquí Pablo nos está hablando de que nosotros somos obreros, que nosotros somos personas que hemos sido llamados a cumplir una tarea al Señor. El obrero tiene, así como el guerrero tiene la espada, como el sembrador tiene la semilla, el labrador tiene el fruto, que es la paciencia, el vaso, que es la purificación. También sabemos que el siervo de Cristo tiene la fuerza y el predicador tiene el mensaje. Pues el obrero, la Biblia es su herramienta de trabajo. Así como hablamos en el programa anterior que el predicador tenía como herramienta el mensaje, aquí Pablo nos está enseñando que debemos presentarnos con diligencia al camino del Señor y delante de la presencia de Dios como obrero dice que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a definir entonces qué es la palabra obrero para que nosotros podamos entender. Un obrero o una obrera es la persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico como empleada de otra persona, en especial en una industria o en el sector de la construcción. Entonces, también nos hacen otra definición y dice que el obrero son los trabajadores o los relacionados con ellos. Que la palabra de Dios nos está hablando y nos está enseñando que un obrero es una persona que trabaja, que realiza una actividad física, pero que esa actividad física tiene la edad, tiene las condiciones para realizar ese trabajo. Es una persona que está habilitada para prestar algún tipo de servicio, que está ligado directamente con la empresa o una persona en particular. También el obrero tiene un vínculo de subordinación por cuyo trabajo él recibe una retribución. Hay diferentes tipos de trabajadores, como los que se encuentran en una relación de dependencia entre el empleador y los trabajadores independientes. Autónomos también son las personas que no tienen y no dependen de ninguna persona en particular. La palabra del Señor nos está hablando aquí Pablo, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Si usted y yo hemos sido llamados por el Señor para trabajar dentro de su obra, para pertenecer al cuerpo de Cristo, seguramente nosotros tenemos que empezar a pasar por un proceso donde debemos de quitar todo aquello que no nos deja alinearnos y caminar dentro de lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios, cuando hace un llamado, cuando le incita o cuando llama a alguien, empieza a formarlo, empieza a instruirlo en la función que la persona, que Dios quiere para que esa persona realice una función o un trabajo en el nombre de Dios.
Miremos un ejemplo muy característico y es Moisés. Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Noé, Dios llamó a, a Isaías, a Jeremías, a todas estas personas para que cada uno de ellos en su tiempo, en su generación y de acuerdo a la tarea y la función que Dios quería, pues Dios los instruyó, los preparó. Fíjese que Moisés fue un líder que sacó, un líder libertador, un líder que por medio de sus manos Dios hizo milagros, por medio de sus manos Dios hizo grandes maravillas para que el pueblo volteara sus ojos a Dios y dejaran de creer en los dioses egipcios, dejaran de buscar a todo aquello que ellos habían aprendido por haber estado 400 años esclavos en la tierra de Egipto. ¿Qué es la palabra diligencia? La palabra diligencia quiere decir sin demora. La palabra de Dios quiere decir que todos los días nosotros como obreros tenemos que reportarnos delante de Dios y tenemos que decirle al Señor qué hicimos en su obra, qué trabajo hicimos en su viña, en su grey, cómo y de qué manera estamos llevando la palabra para que el Señor nos dé estrategia, para que el Señor muestre su gloria y su misericordia dentro de cada uno de nosotros. Pero dice que este presentarme delante de Dios debe cumplir un requisito y es que seamos aprobados. ¿Qué quiere decir aprobado? Quiere decir que usted ha pasado una serie de pruebas, ha pasado una serie de procesos para moldear el carácter, la personalidad, la identidad, para que nosotros verdaderamente podamos llevar el mensaje sin cambiar la sintonía y sin cambiarle la esencia al mensaje que Dios tiene a través de su palabra. Fíjese que aquí nos está diciendo que si usted y yo nos presentamos delante del Señor, entonces debe cumplir una característica, es que nosotros no tenemos de qué avergonzarnos porque hemos usado bien la palabra de verdad. La palabra de verdad es la Biblia. Cuando yo enseño la palabra, cuando instruimos al pueblo de Dios por medio de la palabra, yo no le puedo añadir ni le puedo quitar. La Biblia es un libro cerrado. ¿Qué quiere decir un libro cerrado? Que no permite añadiduras, que no permite que usted le quite y tampoco permite que usted le ponga. Por eso la palabra del Señor, ¿qué le dijo Dios a Daniel cuando le mostró la visión de la estatua y de todo ese tipo de cosas? Dijo, cierra este libro. ¿Qué le está diciendo? No hay más nada que hacer. Y hasta en el tiempo postrero yo mostraré las cosas que habían de venir. ¿A quién vino a abrirle el libro de las cosas que Dios le mostró a Daniel? A Juan, uno de los discípulos o el último discípulo del Señor que había quedado vivo después de todo el tiempo y la gran persecución que tuvo la iglesia de Cristo por causa del testimonio y la enseñanza de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, dice que el obrero, la persona que realiza este trabajo, la persona que ha realizado este compromiso con el Señor, no puede presentarse delante de Dios como desaprobado, avergonzado, porque de pronto las obras y la tarea que nosotros estamos realizando, de pronto la estamos haciendo para obtener nuestros propios beneficios, de pronto para sentir jactancia porque Dios me usa, porque Dios me da, y eso eso delante de Dios no tiene ninguna validez. La palabra de Dios me está diciendo que el obrero usa bien la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Ustedes recuerdan cuando Pablo habla acerca de la fiesta de la Pascua, acerca de la hechura del pan sin levadura. Él está diciendo que la levadura es la impiedad, que la levadura es la hipocresía. Entonces nosotros no podemos decirle a la gente cosas simplemente para que las personas no se vayan de la iglesia. La gente o los líderes espirituales y religiosos a veces les da temor hablarle al pueblo de las cosas como son, llamar de pronto a la persona cuando está errada y equivocada. Simplemente los dejan pasar, se hacen los desentendidos por las cosas porque hay una competencia entre todos los creyentes y las iglesias y es quién tiene más personas.
Y creemos que porque una iglesia tiene miles de personas son espirituales. Y estamos viendo que muchas de esas denominaciones están en apostasía. Recuerde que el mismo Señor dice que la iglesia es la que va a apostatar de la fe. La iglesia es la que se va a devolver. La iglesia es la que va a negar la fe y va a negar a Cristo. Y eso es lo que hemos visto. ¿Cómo lo hemos negado? Pues mucha gente todavía sigue con sus pactos, la gente sigue haciendo rituales, la gente sigue haciendo cosas que la palabra de Dios condena. Y recuerde lo que hablábamos en el programa anterior, que cuanto mayor castigo piensa que va a recibir la persona que ignore la sangre de Cristo y que pisotee al Hijo de Dios y que ignore la sangre de Cristo y aparte de eso afrente al Espíritu de gracia. Entonces nosotros tenemos es que reconocer la obra del Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos enseña, que es el que nos anima, que es el que nos restaura, es el que nos ayuda a fortalecernos en los momentos de dificultad, en los momentos de angustia. Entonces dice aquí la palabra que un obrero, cuando va a la presencia de Dios a presentarle cuentas al Señor, debe presentarse sin vergüenza, debe presentarse confiado porque ha sabido usar la palabra de Dios, que no la ha usado para su propio beneficio, que no la ha puesto en duda, que no ha hecho nada diferente a mostrar lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 16 de segunda de Timoteo capítulo 2. Mas evita profanas y vanas palabrerías. Fíjese que aquí nos está diciendo que si usted es un buen obrero, usted y yo no podemos permitirle a las personas que profanen el nombre del Señor, que digan cosas que vayan en contra del Evangelio, que hablen del testimonio de Cristo. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, tenemos que cuidar nuestra presentación personal, tenemos que saber quiénes son nuestras amistades, en dónde estamos parados, cuáles son los lugares que nosotros frecuentamos. ¿Para qué? Para que no hablen mal del testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas personas se están diciendo, mire, y ese es un cristiano, mire, y ese es un hermano de la fe y mírelo en dónde anda, mire en qué está. Y entonces están hablando de quién, de Cristo. Entonces nosotros vamos a ser obreros no aprobados por el Señor, sino reprobados, como dice Corintios, y que nosotros seguramente no vamos a estar bien librados el día del juicio del Señor. Dice, y vanas palabrerías. Fíjense que hay mucha gente que le gusta decir cosas que no son. Hablan, pero mire, hay algo que yo quiero que usted entienda esta parte. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos algún tema en especial, la primera persona que va a ser demandada por esa enseñanza es la persona que predica. Si yo digo que no debo decir mentiras y doy una enseñanza acerca del no mentir, a mí me van a llevar a, Dios va a permitir que alrededor mío se sucedan ciertas cosas para que yo cumpla la palabra que yo enseñé, no mentir. A veces nosotros llevamos grandes enseñanzas, cosas bonitas que se queda uno como con la boca abierta y uno dice, wow, qué cosa tan hermosa. Pero cuando Dios nos demanda esa palabra, nosotros salimos mal librados. ¿Por qué? Porque predicamos en lo emocional o porque a veces predicamos de lo que tenemos en nuestro corazón. Y cuando tenemos cosas que no son gratas en nuestro corazón y llevamos una palabra, va a salir con ese espíritu. Y entonces vamos a dar o vamos a tener algo errado y equivocado y unos resultados errados. Y la primera que va a ser fallida en esas cosas voy a ser yo, porque a mí el Señor me demanda la palabra. Por eso es importante que cuando nosotros enseñemos la Biblia, enseñemos la palabra de Dios, tengamos en cuenta y tengamos muy presente las cosas que estamos diciendo, para que de pronto cuando entremos en el proceso, cuando entremos en el desierto, cuando entremos en la prueba de la palabra de Dios, no salgamos quemados, como dice la escritura. Dice que si usted evita profanas y vanas palabras, dice
que usted librará su alma del infierno. Pero mire, dice acá que estas palabras profanas y vanas palabrerías nos van a llevar más y más a la impiedad, nos van a llevar a estar errados y equivocados, nos van a llevar a estar errados en el concepto, y la obra que de pronto nosotros estemos haciendo no va a ser resistente al fuego, resistente a la prueba a la cual el Señor nos va a llevar para que nosotros verdaderamente estemos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. La escritura también dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Quiénes son estos dos personajes? Estos dos personajes eran dos judíos que habían llegado a la iglesia de Éfeso, en donde estaba Timoteo pastoreando y enseñando la palabra, pero que ellos habían llegado trayendo doctrinas erradas, trayendo doctrinas equivocadas, trayendo cosas que no son del Señor, y que por eso Pablo le estaba diciendo que tuviera cuidado con ellos, que tuviera cuidado con estas personas que llegan a las iglesias supuestamente trayendo un mensaje, supuestamente trayendo una serie de enseñanzas, pero que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que a veces, por haber escuchado personas erradas y equivocadas, nosotros también tenemos el riesgo de salir mal librados y de desviarnos de la verdadera sinceridad de Cristo. Porque cuando usted y yo escuchamos personas que comparten una fe, que comparten una palabra, pero que no es fiel y verdadera, seguramente nosotros también vamos a tener nuestras creencias, nuestra oración, nuestras cosas van a estar erradas y equivocadas. Por eso todo lo que usted escuche, todo lo que usted vea, todo lo que usted lea, llévelo a la presencia de Dios. Lleve todas las cosas a la presencia de Dios. ¿Y cuál es el filtro? La palabra y el Espíritu de Dios. Pregúntele al Espíritu Santo que lo que usted está escuchando, que lo que usted está estudiando, que a lo que a usted le están enseñando en la iglesia, verdaderamente corresponde a la parte espiritual. Recuerde lo que la Biblia nos habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando dice que los hermanos de Tesalónica, después de que escuchaban los mensajes, las enseñanzas y todo lo que ellos llevaban, dice que ellos llegaban a sus casas, empezaban a escudriñar y empezaban a mirar para ver si las cosas que ellos estaban diciendo, que ellos estaban hablando, eso era verdad. No debemos de pasar entero, no debemos de creer ciegamente en las cosas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos podemos equivocar y nosotros podemos errar en el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, hay momentos en que nosotros podemos hablar cosas incoherentes, en que nosotros podemos hablar cosas que no son. ¿Por qué? Porque de pronto el momento en que estamos dando la charla, estamos dando la enseñanza, mi corazón no tiene paz, mi corazón no tiene cordura, de pronto acabo de tener una diferencia con alguien, entonces voy a predicar, voy a enseñar y seguramente no va a salir nada bueno de lo que yo estoy diciendo. Y la gente no va a entender y de pronto se va a llevar esa enseñanza y esa prédica con un espíritu diferente a la paz, a la exhortación y al redarguir de la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, sino que se va a llevar una palabra contaminada, una palabra que lleva ira, que lleva contienda, que lleva disensión, y seguramente vamos a estar durante todo un tiempo bajo esos parámetros y bajo esa influencia de esa palabra. Por eso cuando nosotros vamos a predicar, cuando nosotros vamos a enseñar la palabra, debemos de estar en paz con el Señor y debemos de estar en paz con todos aquellos que nos rodean para no errar y no equivocarnos en el conocimiento y poder llevar verdaderamente el significado y el sentido de la palabra de Dios para todos aquellos que vienen a escuchar una palabra, un mensaje acerca de la palabra de Dios. Por eso aquí Pablo le está diciendo. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Dice que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjese que eso lo decían en la época del Señor. Actualmente
¿qué es lo que se está hablando? Hay algunos predicadores que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es falso, que el arrebatamiento de la iglesia no es verdad. Otros dicen que es mentira, que Cristo viene, que eso no es así, que eso es simplemente por tener a la gente bajo unos parámetros y para mantener a la gente en una disciplina. Entonces, ¿por qué? Porque las mismas personas nos están llevando y nos están llevando una palabra, un mensaje errado y equivocado, porque tal vez ellos escucharon a personas erradas y equivocadas y por eso están llevando este mensaje que no es acorde a la palabra, que no es acorde a lo que nos enseña la Escritura. Entonces, otra forma de cómo Pablo presenta al creyente es que somos obreros. Usted es un obrero, necesita la herramienta y la herramienta, dice aquí la palabra, es la verdad que el Señor nos da a través de la palabra de Dios. Hemos llegado al final de nuestro programa. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, Barrio Nuevo Sotomayor, los invita a sus reuniones los días jueves de 3 a 5 de la tarde y de 7 a 8:30 de la noche. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana. Sábados de 3 a 5 de la tarde, fundamentos bíblicos, y los domingos de 7 a 10 de la mañana, culto familiar, en la calle 47, número 2320, teléfono 696-2951. Los esperamos. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47, número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.